Muy bien, jovencitos, vamos ahora a ver los vasos comunicantes, donde vamos también a tener acá una aplicación de lo que es el principio fundamental de la hidrostática, ¿ya? Los vasos comunicantes pueden ser vasos que tienen formas geométricas muy diferentes, hasta ahí irregulares, pero la condición es que una se conecte con la otra, como por ejemplo de esta forma. Tenemos acá un recipiente que tiene esta forma, que está siendo conectada, ¿no?, por este otro tubito, se podría decir, y a este otro recipiente, ¿no?, que tiene una forma diferente a esta. Incluso también por acá tenemos un tercero que también está comunicado ahí, ¿no? Comunicado, tiene ahí una conexión y tiene otra forma, digamos, ¿no? Otra forma geométrica ahí, ¿ya? Y lo que se ha hecho es se ha echado ahí poco a poco un cierto líquido. Podría ser agua, pero en general puede ser cualquier tipo de líquido. Lo vamos echando poco a poco, y el detalle es que el nivel que se mantiene en cada vaso ahí es el mismo, el nivel. Es decir, este nivel de líquido allí coincide con el nivel del recipiente en la parte intermedia y también coincide con el nivel de la parte derecha. Es decir, no estamos observando acá un desnivel entre ellos. No hay desniveles de esa manera. ¿Y por qué? ¿Qué hace posible que exactamente estén al mismo nivel y no exista un desnivel, como se dice? En primer lugar, aprovechar que como esto es un único líquido, como te decía, podría ser todo agua. Entonces, en esta primera parte nosotros podemos ver que está actuando por acá el efecto de la atmósfera. Entonces tendríamos una presión atmosférica por acá. Allí. Entonces tú tendrías una primera recta horizontal que estaría a la misma presión, que en este caso coincide con la presión atmosférica. Aquí hay presión atmosférica, aquí también hay presión atmosférica y presión atmosférica. Hay una homogeneidad de presiones, se está manteniendo una misma presión. Ahora, si vamos sumergiéndonos un poco más, entonces tendríamos por acá una profundidad H minúscula. Entonces, este punto, que yo le puedo llamar punto A, está a una presión absoluta, que es la presión atmosférica, más esta columna H de presión hidrostática. Sin embargo, este otro punto, que le llamo punto B, también sería un punto que está a la misma presión absoluta que A. ¿Y por qué la misma presión absoluta que A? Porque está a la misma profundidad H minúscula. Y también podría comparar con este otro punto que sería C, ya que se encuentra a esa misma profundidad H. Así hemos encontrado entonces nosotros una recta horizontal que tiene como característica que sus puntos de esa recta están a la misma presión absoluta. Por eso que a esa recta se le llama recta isóbara. Entonces, una recta isóbara es aquella recta en la cual sus puntos están a la misma presión absoluta. Entonces, acá tenemos una primera isóbara para nosotros. Podríamos decir entonces que la presión absoluta en el punto A se igualaría a la presión absoluta en el punto B y se igualaría a la presión absoluta en el punto C. Ten en cuenta que este B con este C no tiene una diferencia de altura vertical, ¿cierto? No están así desnivelados. Y como no están desnivelados, el delta de H sería 0. Hace un momento hablábamos acerca del principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué ocurría cuando el delta de H es 0? Las presiones eran iguales. Por eso que esto sería una igualdad de presiones, una recta isóbara. Ahora, hay que tener presente que en este sistema que se ha dibujado, la recta isóbara no es única. En realidad podemos trazar infinitas rectas isóbaras, muchas, pero para cuestiones de facilidad, en los problemas se va a elegir una de ellas. Tan solo una recta isóbara, la conveniente.
que ya hablaremos de eso en el ejercicio en sí. Ahora, veamos otra recta isóbara. Si nosotros consideramos por aquí otra profundidad H mayúscula, entonces por acá tendremos otros puntos, R, punto S y acá un punto T. Ahí está. Entonces punto R, punto S y punto T. Entonces estos puntos también se encuentran a la misma profundidad. H mayúscula, H mayúscula, H mayúscula. Entonces tienen igual presión hidrostática. Y a su vez también están ahí sometidos a una misma presión atmosférica. Entonces hemos encontrado otra recta isóbara, otra recta horizontal que tiene igual presión absoluta. Por eso que también planteamos que la presión absoluta en el punto R lo podemos igualar a la presión absoluta en el punto S y finalmente a la presión absoluta en el punto T. Recuerda que esto vamos a hacer en algunas preguntas, trazar rectas isóbaras en vasos comunicantes para poder igualar presiones. Más que todo en algunas preguntas donde tengamos un recipiente en forma de U y tengamos ahí algunos líquidos que están colocados. Una aplicación de esto incluso lo hacen algunos albañiles cuando están construyendo y quieren nivelar las alturas de ciertas construcciones, más que todo de repente paredes, cuando colocan ladrillos y quieren saber respecto del piso a qué altura se encuentran. Entonces se utiliza una especie de mangueritas y en el interior agua. Entonces el nivel en un lado y en el otro lado nos va a marcar si estamos trabajando a una misma profundidad H. Entonces lo hacen muchas veces de manera empírica, pero en realidad están utilizando un principio, ¿no? El principio fundamental de la hidrostática, pero aplicado en vasos comunicantes. A ver, alumnos, en el área de ingeniería, pensemos un poquito, ha habido un avance bastante grande con respecto a los brazos hidráulicos, ¿no? La ingeniería mecánica de fluidos, donde se aprovecha gran cantidad de propiedades de los fluidos, particularmente de los líquidos, para generar cierta tecnología. Hoy en día nos ayuda bastante lo que son los brazos hidráulicos, ¿no? De repente en algunas grúas, de repente en algunos tractores, ¿no? Para poder sacar objetos pesados de un punto a otro, trasladar objetos pesados de un punto hacia otro, excavar, hacer excavaciones, huecos, que seguramente a las personas o a los obreros en sí les llevaría mucho tiempo y mucho esfuerzo poder realizar eso. Las máquinas nos puede favorecer eso, ¿no? En eficiencia, en tiempo. ¿Y qué es lo que se utiliza ahí? Un principio que tiene que ver con una propiedad de los fluidos que se llama el principio de Pascal. Vamos a ver de qué consta esto y cómo lo descubre justamente Pascal para poder hacer mención a este principio. Tenemos acá un cierto recipiente que tenga esa forma específica, ¿no? Tipo esférica por acá, ¿no? Y por acá una caneleta, acá tenemos un émbolo, una tapa, ¿no? Que está encerrando a este líquido, ¿ok? Ya, entonces este va a ser en realidad un líquido, ahí. ¿Y qué es lo que se hace? En la parte de arriba le vamos a aplicar una fuerza hacia abajo. Entonces nosotros hemos visto al inicio de la clase que cuando aplicamos una fuerza, esa fuerza en esa superficie le origina una presión. Entonces en realidad le estamos incrementando la presión interna en este líquido, en este fluido. ¿Y cómo es que le estamos incrementando esa presión? Porque este émbolo estaría ejerciendo por acá al fluido pequeñas fuercitas, ¿no? De esta manera, así para abajo, aquí también para abajo, así, porque la superficie de la tapita está aplastando para abajo. Sin embargo, este fluido no se queda solamente allí en la parte de arriba, esa presión que se le está originando. El fluido de molécula en molécula, en toda su estructura molecular, transmite esa presión y lo lleva a todas partes. Es decir,
El fluido ejercerá más presión a las paredes del recipiente por acá. También le ejercerá más presión a estas paredes por acá. Ahí, ¿no? Se transmite esa presión que se le está dando por la parte de arriba, pero también por acá. También tenemos por acá. Esta es la idea entonces de la distribución de la presión de esta forma. Así, así. Y una forma de repente de poder evidenciar este efecto que al incrementar la presión en la parte superior, esa presión se ha propagado en todo su volumen, por todas partes. Eso tienes que recordar, es una propiedad del fluido. Al fluido, si tú le aplicas presión, el fluido transmite esa variación de presión en todos lados, en todos los puntos. Y si por acá, por ejemplo, hubiesen algunos agujeros, seguramente el agua podría salir, ¿no? De esta manera, así. Así podría salir el agua, ¿no? Si tenías unos tapones de repente por ahí, saldría así, de esa manera. Entonces esto es una evidencia efectiva en la cual el líquido transmite la variación de presión por todo su volumen. Pero hay algo todavía más interesante e importante aquí, que esa variación de presión en todo su volumen, como dice acá, es con igual valor. Es decir, si yo hago la división fuerza entre área y me da de repente 50 kilopascal, entonces quiere decir que cada punto de ese líquido también incrementa su presión en 50 kilopascal, sin importar si es un punto que está más abajo, más arriba, a un costado, no importa. El principio de Pascal nos dice que el fluido transmite la variación de presión con el mismo valor, ¿no? 50 kilopascal, 50 kilopascal, 50 kilopascal, 50 kilopascal y así. Ahora, una aplicación muy práctica de esto y que nosotros lo vamos a ver incluso en los ejercicios es la famosa prensa hidráulica. Vamos a describir un poquito esta prensa hidráulica, de qué consta. La prensa hidráulica es un dispositivo que se ha generado por dos cilindros. Un cilindro de un émbolo de área menor y otro cilindro de un émbolo de área mayor, que están conectados entre sí. Hay una conexión, ¿no? Ahí está. Como si fuera un vaso comunicante, ¿no? Entonces, tener presente lo siguiente, que estos émbolos van a tener áreas distintas. El émbolo de área pequeña, que también le llaman émbolo de entrada, y por acá tienes un émbolo de área mayor, que le llaman émbolo de salida. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Muy similar a esto, se le va a aplicar una fuerza. Vamos a variar la fuerza en ese émbolo. Por eso que le estoy colocando delta. Delta de F1, porque es una variación de la fuerza aplicada a ese émbolo. Entonces, ¿qué nos estaba indicando acá el principio de Pascal? Que al aplicarle esa fuercita, entonces le variamos la presión y la presión se transmite por todo el recipiente, ¿no? Por acá, y así se va transmitiendo por todo el recipiente, todo el volumen, y nos dice que se reparte con el mismo valor. Es decir, llega acá y llega al émbolo mayor, como puedes ahí ver. Así. Entonces, al llegar a la parte de arriba, hacemos una sumatoria de las pequeñas fuerzas incrementadas. Acá se incrementa la fuerza, se incrementa, se incrementa, se incrementa, se incrementa. O sea, en general hay una fuerza incrementada hacia arriba. Por eso que acá ya vemos un vector fuerza y le llamo delta de F2, porque es en la otra área ahí. Entonces le aplicamos acá una cierta fuerza y automáticamente aparece en el otro émbolo una fuerza hacia arriba, una variación.
Ahora, según el principio de Pascal, la variación de presión en todo el volumen debe ser la misma. Entonces digo, variación de presión en el émbolo pequeño lo igualo con la variación de presión en el émbolo de área mayor. Bien, la presión hemos visto que se calcula como el cociente, fuerza sobre área. Entonces acá sería variación de la fuerza sobre el área, que es área 1. Ahí está. Esto lo voy a igualar. Por acá tendría la variación de la fuerza 2, que sería en el otro émbolo, sobre el área 2. Así. Reflexionemos un poquito acerca de esta ecuación. Fíjate, si las áreas fuesen iguales, ¿cómo serían estas fuerzas aquí? ¿No es cierto que también serían iguales? Áreas iguales, fuerzas iguales. Pero no se va a generar pues este mecanismo de la prensa hidráulica para que yo le aplique una cierta fuerza y me genere por acá la misma fuerza. Entonces no tendría sentido, digamos, el objetivo de este mecanismo. Pero ahora pensemos de otra manera. Si esta área 2 fuese el triple de esta, si esta área es el triple de esta acá es más grande, el triple de aquella, ¿cómo se comportan las fuerzas? ¿No es cierto que también se comportan en ese mismo orden? Esta fuerza también sería el triple de esta, ¿verdad? Si esta área 2 es el triple de esta, la fuerza de F2 también sería el triple de esta. Es decir, si yo por acá aplico 100 newton de fuerza, por acá me aparece el triple, 300. ¿Está? Con 100 y 300. De ahí entonces está apareciendo el objetivo de esta prensa hidráulica. ¿Cuál es el objetivo de esta prensa hidráulica? Incrementar la fuerza aplicada. Yo aplico poca fuerza y me aparece ya una fuerza más grande, ¿verdad? Entonces, si yo voy por acá a poder esto, ¿no?, despejarlo, entonces sería la fuerza incrementada 2 sería igual, a ver, sería el área 2 sobre el área 1, ¿verdad? Y todo esto que es el cociente de áreas le estaría multiplicando por la fuerza F1, así. Y como esta área 2 siempre va a ser mayor que el área 1, entonces esta fuerza F2 siempre va a ser mayor que F1. Entonces este mecanismo se utiliza para poder multiplicar fuerzas, ¿ya? Entonces es un multiplicador de fuerza. Multiplicador de fuerzas. Entonces vamos a trabajar con esta prensa hidráulica en los ejercicios también. Muy bien, estudiantes, vamos ahora a ver el tema del empuje hidrostático. Cuando nosotros de repente vamos a una piscina y tenemos cierta técnica, cierta tranquilidad de repente para poder disfrutar de la piscina, podemos nadar y no nos hundimos fácilmente, ¿no? Si no somos muy desesperados de repente, el agua nos pone a flote. Incluso va a depender esto si los cuerpos tienen diferente densidad. No es lo mismo de repente colocar un pedazo de madera encima del agua, colocar de repente encima del agua plástico, ¿no? Colocar encima del agua de repente a una persona, ¿no?, que pueda de repente flotar. Entonces, todos estos fenómenos de la flotación, ¿no?, y el hundimiento de repente para ciertos cuerpos va a estar relacionado a esta fuerza que se llama fuerza de empuje. Entonces vamos a tener que analizar qué es la fuerza de empuje, cómo se calcula, por qué aparece esto, y de esa manera explicaremos la flotación de muchos cuerpos. La flotación desde un pedacito de hielo en una jarra con agua hasta la flotación de un gran barco en el mar. Para eso entonces empecemos nuestro análisis. Hemos considerado acá un determinado líquido. Acá tenemos un determinado líquido.
y hemos sumergido por completo un objeto. Y por cuestiones de facilidad, supongamos que este objeto sea un objeto, puede ser cúbico, de repente un objeto prismático, ¿no? Prisma podría ser. ¿Ya? Ahí está sumergido, la cara superior está a una profundidad, le llamo H1, y la cara inferior está a una profundidad mayor, que es un H2. Ahí está. Muy bien. De nuestra clase de presión, sabemos pues que el líquido que rodea, ¿no?, que rodea aquí al objeto, ejerce fuerza en todas las superficies, por eso que hay presión. Entonces, sería correcto que yo por acá pueda hacer este esquema de fuerzas, ¿no? Así. Entonces puedo indicar que la cara superior está siendo aplastado de esa forma por el fluido, así. Y también que esta cara inferior, el fluido en reposo está aplicando fuerzas de esta manera, así, 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 así y así. Es una representación nada más, ¿no?, que tenemos así. ¿Ya? Pero ¿qué hemos aprendido? Que a mayor profundidad que se tenga, mayor será la presión. Entonces, si en la cara inferior tienes mayor presión, estas fuerzas van a ser también mucho mayor comparadas con las fuerzas en la cara superior, porque este H1 tiene una profundidad menor. Entonces, a menor profundidad, menos presión. Y si hay menos presión, también hay menos fuerza. Es así entonces como la fuerza que actúa sobre esta cara superior, que le puedo llamar una fuerza F1, comparada con esta fuerza que actúa en la otra cara, que le llamo fuerza F2, este F1 es mucho menor que esta. Por eso que también ahí puedes ver que el tamaño de este vector es mayor que de él. Ahí está. ¿Y qué va a ocurrir con las fuerzas que están aquí en la parte horizontales? Porque acá también hay fuerzas, allí, allí. Resulta que esas fuerzas que actúan en la parte de las caras, aquí y aquí, son fuerzas que van a estar equilibradas. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros tomamos lugares simétricos aquí. Y es como trabajar en una misma isóbara. ¿Y qué es lo que indicamos nosotros? Que a la misma profundidad es la misma presión. Entonces, en este punto la presión es exactamente igual que la presión en este punto. Y eso va a originar fuerzas de igual valor por unidad de área. Entonces esta fuerza se puede equilibrar con esta otra. Si vamos más abajo pasa lo mismo. La presión en este punto es exactamente igual que la presión en este punto. Y es decir, si son iguales presiones, le corresponden también iguales fuerzas por unidad de área. Entonces podemos decir que esta fuerza con esta fuerza se van a anular. Entonces este líquido siempre su efecto es de aplastamiento. Recordar que el cuerpo sumergido siempre es tratado de aplastar, ¿no?, ese líquido. Imagínate que fuese una lata de cierto metal, no muy grueso, y que en el interior contenga solamente aire. Y que poco a poco estás sumergiéndose más y más y más en el mar. Entonces, esta lata que cada vez se sumerge más y más y más en el mar, más abajo posiblemente ya esté así aplastada, ¿no? Todas sus superficies han sido achatadas, ¿no?, de esta forma, porque hay un efecto de aplastamiento. Ahora, de nuestro curso, nuestra clase de vectores, ¿ya? Vectores por estas caras se anulan entre sí, en esta superficie, pero hay fuerzas que no se anulan entre sí. ¿Cuáles son las fuerzas que no se anulan? Son las fuerzas verticales. La fuerza que apunta para abajo sobre esta superficie no se anula con la fuerza que apunta hacia arriba sobre la superficie de acá. No se anulan.
Y como esta es mayor a esta, entonces eso nos va a dar a nosotros una fuerza resultante que va a estar actuando en dirección para arriba. Y a esa fuerza resultante que actúa hacia arriba se le está llamando entonces empuje hidrostático. Por lo tanto, podemos resumir esto y reflexionar. Gracias a que existe una diferencia de presión entre una parte inferior y una parte superior, está presente el empuje, que es hacia arriba. Esta fuerza no estaría presente si en caso las presiones abajo y arriba fuesen iguales, porque también se cancelarían entre sí, ¿no? Entonces, gracias a la diferencia de presión, tenemos un empuje que es siempre hacia arriba. Por eso que cuando tenemos objetos sumergidos en un líquido, siempre el efecto es que el líquido quiere botarlo hacia arriba. Y lo notamos más cuando de repente son objetos de una densidad pequeña, de una densidad menor, de repente como el plástico, como una pelota. Si tú sueltas un objeto que está sumergido en un líquido, en agua, de repente lo soltamos, el agua lo bota automáticamente hacia arriba, lo pone a flote. Y también por eso los botes, los barcos pueden estar flotando en la parte de arriba por esta fuerza de empuje que está en esa dirección y que muchas veces se compensa con el propio peso del objeto. Por lo tanto, decimos que la fuerza resultante del líquido sobre el cuerpo es, hay que restar, sería F2, ¿no? Empezamos por el de mayor módulo y le voy a restar la fuerza menor, F1, está, fuerza resultante. Ahora, si la presión es el cociente de fuerza entre área, entonces la fuerza debe ser presión por área. Ojo, si la presión es fuerza sobre área, si despejamos, la fuerza será presión por área. Entonces vamos aquí nosotros a reemplazar eso. La fuerza es presión por área. Fuerza 2 aquí, entonces sería la presión abajo, sería presión hidrostática abajo por área. Ahí está. Y le voy a restar la fuerza en la cara superior, que sería la presión en ese lugar, presión 1 le llamo, y multiplicado por el área. Como estamos considerando un sólido en forma de prisma, entonces sus áreas van a ser iguales. El área en la parte de abajo, el área en la parte de arriba, lo consideramos así igual. Ahí está. Entonces acá el área yo lo puedo factorizar, ¿ya? Y de acá esta diferencia de presiones me quedaría así. O primero puedo trabajar con esta presión hidrostática en 2, aquí abajo, con H2, ¿ya? Presión en 2 sería con H2, aquí abajo. Entonces sería densidad de líquido, gravedad, H2 por A. Por A. Y le voy a restar presión en 1. Presión en 1 es en esta parte solamente con H1. Ojo, H1. Entonces sería densidad de líquido, gravedad, H1. Y le multiplico todavía por el área. Ahí está. Y ahora sí de acá vamos a factorizar. Sería densidad de líquido, gravedad, ahí, y el área, ¿no? Y el área. Ahí está. Y me quedaría la diferencia de H. Sería H2 menos H, H1. Esto sería la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si esto le llamo ecuación numeral? Ahí está, numeral. Entonces, vamos a recordar un poquito la geometría para sólidos. Si yo quiero calcular el volumen de este sólido, que está sumergido, por cierto, allí, ¿no? Entonces, quiero calcular su volumen. Su volumen sería el área de la base multiplicada por su altura. Ya, pero su altura, ¿quién sería? Su altura debería ser de acá hasta acá solamente. Entonces, lo que yo debería considerar sería su altura, que sería este segmento.
Pero por diferencia de segmentos, yo ya sé qué altura tiene. Entonces, este segmento vendría a ser H2 menos H1. Ahí está, este segmento. ¿Ya? Entonces, por acá yo digo entonces volumen del cuerpo. Muy bien, el volumen del cuerpo sería entonces el área de la base, que es A, multiplicado por su propia altura, que vendría a ser H2 menos H1. Ahí está. Entonces, la altura, H2 menos H1, ahí está, lo multiplicamos por el área de su base, que sería aquí en la base un rectángulo, ¿no? Ahí está. Y esa expresión nos aparece acá en numeral y lo vamos a reemplazar ahí en numeral. Entonces, reemplazando esto en la ecuación numeral, entonces nos va a salir que la fuerza resultante vendría a ser igual a, sería la densidad de líquido multiplicado por la gravedad por este A por diferencia de alturas vendría a ser el volumen. Entonces acá le colocamos volumen. Ahí. Sin embargo, ha llegado el momento de poder colocar una forma ya de trabajar en el ejercicio. Esta fuerza resultante, ¿a qué se le llama igual? Sería igual al empuje, porque este empuje vendría a ser la diferencia de fuerzas, F2 menos F1. Y este V, que es el volumen del cuerpo, pero en los problemas te pregunto, ¿siempre va a estar todo el cuerpo sumergido allí? No siempre, porque a veces este volumen va a estar sumergido quizá solamente la tercera parte, la cuarta parte, o de repente hasta la mitad. Entonces, a este volumen usualmente se le va a llamar volumen sumergido. Y a esta fuerza le vamos a llamar el empuje. Entonces, de acá tenemos la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Ahí está. Entonces vamos también esto a reflexionar un poquito nosotros aquí en la ecuación. Recuerda que la presión hidrostática sí depende de una profundidad. A mayor profundidad que nos vamos a sumergir, mayor presión hay. Pero aquí, a mayor profundidad, el empuje se mantiene. No es que si el estudiante tiene el objeto y lo sumerge más, el empuje crece. Este empuje se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la densidad del líquido es lo mismo, ¿no? Se considera homogéneo todo el líquido. La gravedad también lo consideramos constante, ¿ya? Que no son muy grandes de repente las alturas que se va a estar sumergiendo, y el volumen también se considera constante, ¿no? Es un volumen ahí promedio constante, ¿ya? Que si bien es cierto, cuando uno sumerge un objeto, la presión se incrementa abajo, pero también la presión se incrementa arriba. Y cuando yo hago la diferencia de fuerzas, entonces se van a cancelar los incrementos que están sufriendo en cada superficie, ¿ya? Entonces aquí tener presente lo siguiente: el empuje depende del volumen sumergido. Y a continuación vamos a estudiar un poquito más acerca del empuje. En hidrostática hay un principio interesante, importante en el análisis, y se llama el principio de Arquímedes. Justamente porque Arquímedes fue quien encontró esta relación y está relacionado con la fuerza de empuje. Para eso entonces vamos a ver un poquito de qué trata este principio. Tenemos aquí un determinado recipiente que tiene líquido justo al ras, ahí, justo al ras, digamos que a punto de rebalsarse. Pero se le ha hecho a este recipiente una canaleta para que no se rebalse por cualquier lado, para que no pueda el líquido fluir en cualquier dirección, sino
que se le hace una canaleta para que pueda ir a otro recipiente. ¿Y cómo se va a lograr rebalsar aquí el agua, ¿no? Se puede derramar y vaya para acá. La idea es trabajar con la fuerza de empuje. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es sumergir por completo a un objeto. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Vamos a sumergir a un objeto. Ahí está, ¿no? Y por acá, con ayuda de una cuerda, tenemos entonces al objeto que se le ha sumergido. Pero sí o no que si yo sumerjo acá a un objeto, aquí que había líquido, hay un volumen de líquido, ese volumen de líquido tendría que desplazarse. Como de repente cuando entramos a una tina de repente en el baño. Cuando colocamos objetos dentro de un recipiente, el nivel de agua tiende a elevarse. Y eso fue lo que pasó, cuenta la experiencia de Arquímedes, ¿no? Que él va a su baño, va a la bañera, ingresa a la bañera y como su cuerpo se sumerge en el líquido, su cuerpo desplaza líquido y en parte ese líquido se desparrama, se echa. Hay un líquido desalojado. Y nosotros lo que estamos haciendo es recolectar ese líquido por aquí, ¿no? Que por cierto, si no es este cuerpo muy grande, por acá el volumen también no va a ser muy grande. La cuestión que tenemos aquí, un líquido desalojado. Y lo vamos a colocar. Esto es el líquido desalojado. Muy bien, ya hace un momento vimos que cuando un objeto se encuentra sumergido en un determinado líquido, ese líquido le aplica a ese objeto una fuerza que se llama empuje y es vertical hacia arriba. Entonces aquí yo tengo esta fuerza de empuje. Ahí está. Ese sería el empuje. El empuje E. Este empuje se va a relacionar con el peso de este líquido. Es decir, si yo de repente hago la medida de este líquido, cuánto es su peso, y supongamos que el líquido desalojado tenga un peso de 20 newton, ahí está, entonces el empuje, según el principio de Pascal, nos dice que el empuje hidrostático sobre un cuerpo siempre es vertical hacia arriba y su valor es exactamente igual al peso del líquido desalojado. Entonces, si este líquido pesa 20 newton, por el principio de Arquímedes, este empuje tiene que ser también 20 newton. Nosotros aplicaremos este principio cuando tengamos en un ejercicio algún dato del peso del líquido desalojado. Ahí está. Entonces, vayamos por acá a la parte matemática. Nosotros sabemos que el empuje se calcula como la densidad del líquido, la gravedad por el volumen sumergido, y ahí está. Densidad, gravedad y volumen sumergido. Pero fíjate que esto nosotros ya lo hemos deducido. ¿A qué es igual la densidad del líquido por el volumen sumergido? Ten en cuenta que este volumen sumergido se ha ido acá. Exactamente en el mismo valor, igual volumen. El volumen de este objeto que se ha sumergido es igual al volumen de este líquido. Entonces acá es volumen de líquido, densidad de líquido. ¿Y a qué es igual volumen por densidad de líquido? ¿No es cierto que sería masa de líquido? Ojo, densidad por volumen, eso es masa. Y lo multiplico eso por G. Ahí está. ¿Y masa por G qué viene a ser? El peso, ¿no? La masa por la gravedad es peso. ¿Peso de quién?
del líquido. ¿De qué líquido? Del líquido desalojado que se ha ido. Acá tendrías, esto vendría a ser el peso del líquido desalojado. Tal cual lo dice el principio de Arquímedes, que siempre el peso del líquido desalojado va a ser igual que la fuerza de empuje hidrostático. Hay un hecho curioso, interesante, acerca de la medición de los pesos de objetos que están sumergidos en un líquido. Imaginémonos si pesáramos a un pez que está sumergido en el agua y lo pesamos luego cuando ya lo hemos sacado del agua. A ver, imaginemos esa situación. Peso del pez que está dentro del agua, sumergido, y peso del pez cuando está fuera. Entonces, la sensación es que los cuerpos que están sumergidos en el agua, ¿no?, o en un líquido en general, siempre es menor al peso que uno puede medir cuando está fuera del agua. Entonces tenemos esa sensación, esa percepción, como que los cuerpos pierden peso o se hacen más ligeros cuando están sumergidos en el agua. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué tiene que ver? Bueno, hoy en día estamos estudiando la fuerza de empuje hidrostático y el empuje es hacia arriba. Entonces tendrá que ver con el empuje, esta sensación de pérdida de peso. Entonces analicemos esto. Por acá vamos a hacer la medida del peso de este objeto, pero en el aire. Se dice en el aire porque a este objeto todavía no se le ha sumergido en un líquido, ¿ya? Está así. Y para hacer la medición podemos colocar aquí entonces un dinamómetro, ¿no?, en la cuerda. ¿Ok? Ya, entonces sobre este objeto estarían actuando dos fuerzas. Una de ellas vendría a ser para abajo su fuerza de gravedad, que lo escribimos así, mg. Y luego aquí tendríamos en dirección para arriba la fuerza de tensión, T sub 0 para indicar la tensión inicial. Entonces, este dinamómetro lo que va a detectar vendría a ser la tensión, ¿no? ¿Cuánto se tensa la cuerda? Eso me va a leer el dinamómetro. Y a partir de eso, indirectamente yo sabré cuánto peso hay. ¿Por qué digo indirectamente? Porque el dinamómetro no está marcando de frente el mg. Lo que él está marcando es cuánta tensión hay en la cuerda. Sin embargo, por nuestros conocimientos de equilibrio, sabemos que la tensión y el mg vendrían a ser iguales. Entonces, por el estado de reposo de este objeto, se cumpliría que la tensión inicial sería igual al mg. Ya está, así. ¿Y el mg qué viene a ser? Nuestro mg vendría a ser el peso. Ahí está. Entonces la tensión nos está dando la idea del peso de una manera indirecta, ¿no? Ahí está, peso. Este peso se llama peso en aire o simplemente peso real. El mg es el peso real, peso medido en aire. La situación cambia cuando ahora lo vamos a sumergir al objeto en un líquido. Ahí está. Peso medido en un líquido. Sigue siendo la misma cuerda, es el mismo objeto, hasta el mismo dinamómetro también. Ahora vamos a hacer aquí el diagrama de fuerzas. Entonces acá tendríamos nosotros que dibujar hacia abajo el mg. Ojo, el mg no va a cambiar. Si acá fue 40 newton, acá también va a ser 40 newton. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Bueno, de aquí tendríamos que dibujar la otra fuerza que hoy día hemos trabajado, que se llama el empuje. Empuje es hacia arriba, siempre es vertical hacia arriba. Y finalmente aquí la fuerza en la cuerda, que es la tensión. Tensión final puedo colocar ahí. Ahí está.
Lógicamente ahora esta cuerda ya no presenta la misma tensión que acá al inicio, ¿no? A ver, trata de inducir, ¿no? ¿La tensión acá es mayor que acá o es menor que aquí? Sabiendo que el líquido está ejerciendo fuerza hacia arriba. Entonces, si el empuje ejerce hacia arriba la fuerza, la cuerda está un tanto menos tensionada. Por eso que acá el dinamómetro marcará un valor menor comparado con lo que marca aquí. Y como acá hay menor valor de la tensión, entonces tendríamos un peso aparente. Entonces los famosos pesos aparentes aparecen gracias al empuje. ¿Y cómo se relaciona esto? Apliquemos equilibrio ahí. Nosotros sabemos que sumatoria de fuerzas dirigidas en dirección hacia arriba, ¿no es así? Esto lo podemos igualar a la sumatoria de fuerzas dirigidas para abajo. Ahora, ¿quiénes están apuntando hacia arriba? Bueno, ahí se puede visualizar que hacia arriba es la tensión final y hacia arriba también vendría a ser el empuje. ¿Y quién es para abajo? Bueno, para abajo vendría a ser la única fuercita que es mg. Ahí está. Ahora voy a despejar. Acá tendría yo la tensión final, lo despejo. Esto vendría a ser igual a mg. Y el empuje lo mandamos a la parte izquierda a restar. Ahí está. Ya, pero el dinamómetro marca el valor de la tensión final. Y a su vez la tensión final me da la idea del peso. Porque a mayor tensión que está, yo tendré aparentemente acá un valor de peso. Por eso que la tensión final se le llama peso aparente. Entonces aquí en vez de tensión le voy a colocar peso aparente. ¿Ok? Peso aparente. Ahí está. Ya eso va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? La tensión es el peso que marca el dinamómetro, como acá el dinamómetro marca el peso real. ¿Ya? ¿Y a qué es igual el mg? El mg es un peso medido en aire, es un peso real. Entonces a este mg le colocamos peso en aire. Ojo, no es peso del aire, es peso en aire, o sea, peso medido en el aire. Esto de acá, ¿ya? Entonces sería peso en aire. Ahí está. Y finalmente lo resto el valor del empuje. Y cuando tú ves esta deducción, puedes ver que al peso en aire, si yo le quito un valor, me debe dar un valor menor. Ahí está. Si al peso real le resto una cantidad, me da una cantidad mucho menor que esta. Y por eso lo que dice arriba, ¿no? Cuando un cuerpo está sumergido en un cierto líquido en reposo, nos da la apariencia de que tiene menor peso. Es un peso aparente. Entonces, con esta ecuación trabajaremos los ejercicios donde nos hable de pesos aparentes y pesos en aire.